Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Luna Narváez, soy arquitecto, tengo una maestría en diseño urbano, soy docente de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo que pertenece a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este último módulo vamos a adentrarnos ya en la esencial del dibujo en arquitectura, el proceso proyectual. El proceso proyectual básicamente es el proceso creativo que uno desarrolla a lo largo de su carrera y específicamente pues, en su taller de diseño. En todo caso, pues bienvenidos. Volvemos aquí a referenciar este último componente en este mapa conceptual, donde como ustedes pueden ver en la parte inferior pues ya nos encontramos en relación a ese proceso proyectual que es parte de ese dibujo en arquitectura y que nos permite pues de alguna manera entender cómo el dibujo da soporte como lenguaje y comunicación, que ya lo hemos visto, en ese proceso creativo. Sí, porque pues obviamente ahí intervienen otros conceptos, otras determinantes que también son obviamente muy importantes y las cuales utilizan el dibujo para poder materializar y espacializarse. Entonces es importante como punto de inicio pues preguntarnos qué es eso de proceso proyectual. Entraremos pues a hablar un poco de esos procesos creativos. Entenderemos el papel transversal que tiene el dibujo con respecto al proceso proyectual. Hablaremos un poco de esas etapas o actos o momentos que conllevan ese proceso creativo y hablaremos y enfatizaremos en esa etapa generadora de ideas y a partir de ella pues también relacionarla con esas últimas etapas de definición y materialización. Importante nuevamente es dejar claro que este análisis del proceso creativo pone especial atención en ese acto de ideación, esa primera etapa creativa. Luego, pues porque esta siempre pues, va a ser importante y va a generar todo este proceso de desarrollo del proyecto. Entonces, hablando de esa etapa de ideación, podemos mencionar que es un periodo de producción intelectual en el que intervienen las ideas, las intenciones, las informaciones, los acontecimientos, de manera aleatoria, ¿sí? O sea, aparecen, desaparecen, se vuelven importantes, dejan de serlo, ahora es importante una determinante, ahora es el clima, ahora es la función, ahora es el material, ahora es el usuario. Entonces ellas aparecen y desaparecen y en esa ir y venir, que es casi un juego de prueba y error, cuando uno empieza a hacer esas interpretaciones de toda esa información, pues se van generando en un proceso de interacciones, pues esas aperturas de posibilidades que generan nuevas alternativas a solución de problemas de diseño, ¿sí? Ahí es donde radica, digamos, esa importancia y ese valor que tiene esa primera etapa de ideación, porque hay mucha información y hay que tomar decisiones, ¿sí? Hay que tomar decisiones que nos conllevan a unas soluciones ya materializadas. Y aquí vemos un ejemplo, digamos, muy abstracto, si se quiere, pero que da cuenta de una exploración gráfica que puede ser fácilmente asociada a esa primera etapa de ideación. ¿Y en qué radica la importancia? Primero, en que hay unos conceptos, hay unas intenciones, hay unas interrelaciones, hay unas ideas que están en el ambiente y que se necesitan empezar a definir. ¿Y cómo se definen? Mediante el uso del dibujo. ¿Y el dibujo en qué se basa? En ese lenguaje. ¿Y el lenguaje del dibujo es cuál? ¿Se basa en qué? En la geometría, en las formas, en las texturas, en esa interacción con la luz, con la sombra, en las proporciones, en la escala humana, ¿sí? Ahí es donde vemos realmente
cómo el dibujo empieza a ganar esa importancia en esa etapa de ideación. Y estoy hablando de un dibujo análogo, estoy hablando de un dibujo en que interactúa el ojo, la mente y la mano, ¿sí? En esos procesos donde usted explora, incluso experimenta con técnicas, porque se trata de abrirse a esa posibilidad de explorar, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a, digamos, de alguna manera, abarcar todas las alternativas posibles que podamos tener para poder dar inicio y digamos, configurar o generar ese germen, esa idea inicial que nos va a permitir convertir esa idea en un proyecto arquitectónico, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros podamos explorar en estos esquemas, pues vamos a tener mayores posibilidades de generar más alternativas, más creativas, que posteriormente se conviertan en proyectos, pues, y soluciones a problemas de diseño. Aquí volvemos a hablar de la narrativa gráfica porque toma otro matiz, ¿sí? Ya deja de ser esos dibujos que están en la bitácora, pero que tiene ese potencial de convertirse en unos elementos gráficos de comunicación, donde básicamente retoma esa idea de esa secuencia de dibujos, ¿sí? Y que empiezan a convertirse en una microhistoria, digamos, del proyecto. Nada raro es asociar un proceso creativo a un storyboard, por ejemplo, ¿sí? Porque esa secuencia de imágenes nos dan cuenta de una escena, de unas intenciones, de unos encuadres, tal. En arquitectura sucede algo parecido, ¿sí? Los planos, las perspectivas, esos enfoques, los detalles nos van dando cuenta de esa idea de espacialidad. Nos están contando la historia de cómo va a ser ese edificio, ¿sí? Entonces ahí es donde es importante, digamos, entender que el dibujo se puede convertir en esa manera de contar cómo va a ser nuestro proyecto, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a tomar forma, pues va poco a poco volviéndose más complejo en la medida que el proyecto avanza. Ahora bien, es importante entender que hay un, digámoslo así, un paradigma que siempre se habla de él y es importante pues retomarlo, aunque ya hemos entendido cuál es el papel que tienen los diferentes medios de representación y hablamos del análogo y del digital. Yo tengo un concepto personal que comparto con otros docentes en donde considero que ese proceso creativo tiene que ir de la mano de los procesos gráficos. Y es ahí donde encontramos muchas herramientas con las cuales experimentar, ¿sí? Pero eso tiene una consecuente lógica pues, en asocio pues, con ese proceso creativo. Y este esquema que vemos aquí da cuenta de eso. Esos medios análogos que arrancan con mucha fuerza en esos procesos de ideación y que van siendo menores al momento de la etapa de materializar. Y asimismo, esos medios digitales se puede considerar que arrancan muy levemente en asocio con los procesos análogos y que al final se convierten en un fuerte porque, claro, necesitamos volver construible nuestras ideas. ¿Y de qué manera lo hacemos? Mediante un software especializado en dibujo. Porque el nivel de precisión que alcanza ese tipo de dibujo, pues jamás lo alcanzaremos en un dibujo análogo. Entonces, por eso es importante entender esa interacción entre los medios análogos y digitales en el proceso creativo. Entonces, importante en en entender pues cómo aparecen estos medios digitales y análogos, y en este video pues nos da cuenta un poco de todas esas posibilidades de estrategias y de técnicas que tenemos para explorar, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que fácilmente uno interactúa con unos dibujos hechos ya en computador, los vuelve y los dibuja encima de él, vuelve y repiensa soluciones que ha propuesto. Entonces lo importante es interactuar entre ellos, no trabajarlos por aislado, ¿sí? Buscar siempre la manera en cómo yo puedo interactuar en lo digital y en lo análogo,
porque de una y de otra manera yo potencio lo digital con lo análogo y lo análogo con lo digital, ¿sí? Entonces no es una idea de irse por un camino y otro, sino que lo que se puede entender de esto es que cada tipo de dibujo tiene su momento y su espacio, ¿sí? Y ahí es donde radica la importancia de saber cómo interactuar con los medios de representación. En ese sentido, digamos que hablando de esos momentos, es donde empezamos a hablar de ese proceso en una serie de etapas que no son unas etapas, digamos, muy definidas, no son límites establecidos, casi que ellas se traslapan, se funden unas con otras, ¿sí? Porque esa es la esencia del proceso creativo, no es un proceso lineal, es un proceso aleatorio, uno se va por a veces coge el camino largo y vuelve y se encamina y se enruta, a veces llega a un camino cerrado y tiene que devolverse para volver a retomar su camino. Y ahí es donde uno empieza a detectar en esa necesidad de materializar esas ideas, pues una serie de etapas y de momentos que se dan a lo largo del proyecto, en donde pues el proyecto se empieza a estructurar sin dejar de lado un hilo conductor que va llevándonos a lo largo de todo el proceso, el cual se identifica basado en sus niveles de complejidad. En ese sentido, pues aquí en este video pues vemos digamos, un ejemplo de lo que podría llegar a ser esa etapa de ideación, ¿no? Como les decía, insisto, nos centramos en esa etapa de ideación porque es ahí donde se gesta pues el proyecto y es ahí donde las herramientas, las habilidades que tenemos de nuestro dibujo pues son importantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, arrancamos con unos esquemas y ese esquema, ¿cómo está configurado? Con unas formas geométricas básicas. Formas geométricas básicas que ¿cómo? Se representan en una versión tridimensional. Esa versión tridimensional ya da cuenta de una espacialidad y solo basta con colocar unos pequeños esquemas que se asemejan a escala humana y ya nos dan una cuenta de la proporción y el tamaño del dibujo, ¿sí? Unos árboles, unos autos, una vegetación que hacen parte de ese esquema y que posteriormente se puede empezar a traducir en una visión en planta, que es el esquema que está hacia la izquierda, o en un esquema en alzado, que es el que está ahí apareciendo. Entonces, en la suma de esa visión tridimensional, de esa visión en planta, de esa visión en alzado, tenemos una visión integral de lo que es el proyecto, ¿sí? Entonces, hacia eso también debemos apuntar, a que nuestros esquemas, nuestra idea de espacio y de representación del mismo, siempre se maneja de manera integral entre la perspectiva, el dibujo bidimensional en planta, el alzado y algún otro detalle que se pueda desarrollar. Ahora volvemos a retomar el concepto del lenguaje generativo, pues porque básicamente esa interpretación de ideas generativas es de su esencia y de sus calidades formales en donde se genera pues esa previsualización o visualización de las imágenes para volverlas visuales, y visuales es que ya las imágenes se materialicen, ¿sí? Entonces ese proceso, como ya lo decíamos, es un proceso de transformación de esa imagen abstracta a unos objetos ya reales que pueden ser dibujos o en este caso también pueden ser maquetas, ¿sí? Donde sufren una serie de transformaciones o transmutaciones. Es una transformación del objeto sin perder esa esencia, ¿sí? No es cambiar de una idea a otra, no, es tratar de llevar esa idea, transformarla, que no pierda su esencia, pero que se convierta y se potencie en otra forma, en otra espacialidad, que responda de mejor manera pues, a los intereses y objetivos pues, de quien solicita pues, este proceso. Y al final, pues, lograr que esta idea se materialice y se convierta en un objeto funcional, ¿sí? Sin perder esa idea y esa esencia con la cual surgió. Ahora, pues también vemos aquí otro ejemplo, otro esquema, otro proceso creativo, en donde básicamente volvemos a reiterar pues,
cómo esas ideas generatrices empiezan desde unas líneas que empiezan a dar cuenta de una espacialidad, ¿sí? Donde esos primeros conceptos empiezan a evolucionar, ¿sí? Empiezan a dejar digamos, a anclar su punto de partida sobre el cual empiezan a evolucionar, a desarrollarse en unas ideas de espacialidad, de relación, de proporciones, de funcionamiento y sobre todo, de relación con las personas que lo habitan, ¿sí? Entonces, esta es la mejor manera que se tiene para poder trasladar esas imágenes mentales a esa dimensión física, a volver realidad esos conceptos, ¿sí? Es ahí donde, a partir de esa perspectiva, a partir de esos efectos de perspectiva que causa diferentes maneras diferentes tamaños de las estructuras, pues permiten generar una idea de espacialidad, que está cerca, que está lejos, que está arriba, que está abajo. Y ahí es donde creo yo, digamos, es una herramienta importante para poder adentrarse en el conocimiento del espacio, ¿sí? De alguna manera, pues se abandona esos conceptos abstractos y se empieza a dar cuenta de un uso de unos elementos inherentes a la arquitectura que nos permiten, mediante el uso de unas convenciones, pues generar un lenguaje ya propio que da cuenta de una espacialidad, como en este caso, ¿sí? Donde pues fácilmente, mediante el uso de texturas, mediante el uso de unos elementos de cerramiento, de cubierta, de estructura, pues fácilmente vamos entendiendo qué tipo de espacialidad estamos generando, ¿sí? Entonces, pues aquí podemos observar, y esto, como lo decía anteriormente, es importante trasladarlo a estos dibujos bidimensionales, donde pues fácilmente podemos traducir eso en unos elementos, en unos esquemas, en 2 dimensiones, los cuales ya los podemos dimensionar, los podemos escalar, ¿sí? Y darle una relación de proporción pues, con las personas que lo habitan. Bueno, como lo mencionábamos, la etapa de ideación, si bien es importante y en ella nos hemos enfocado, también es importante entender que a ella la complementan otras etapas que es las que nos van a llevar finalmente a la materialización de nuestras ideas, como son la etapa de proyectación. La etapa de proyectación es básicamente una etapa en donde esos esquemas que se trabajan en la etapa de ideación, que muchas veces son esquemas rápidos, digamos son esquemas que no son digamos muy detallados, en esta etapa empiezan a requerir detallarse porque hacemos uso de, digamos, ese lenguaje propio ya de la arquitectura que nos permiten en cierta medida ir tomando decisiones, definiendo unas espacialidades, dando cuenta de unas proporciones, de una materialidad, ¿sí? Porque estos dibujos siempre nos deben llevar a esa idea de materialidad, ¿sí? Entonces, en esta etapa de proyectación se empiezan a definir opciones, se generan escenarios, alternativas a un mismo problema de diseño. Y también nos va a permitir evaluar esas alternativas, ¿sí? Porque cada una de esas alternativas tiene la posibilidad de mejorarse. Y en ese sentido, el proceso de proyectación, esta etapa de proyectación, es un proceso en donde estamos volviendo a remirar cosas, a revisar alternativas que hemos descartado en esa etapa de ideación y que muy seguramente vuelven a ganar validez en esta etapa de proyectación. Volvemos a hablar de la escala humana, volvemos a centrarnos en la habitabilidad, en la humanización de esos espacios y posiblemente nos adentremos en conceptos o campos del conocimiento como la ergonomía que nos permiten evidenciar la presencia del usuario, del habitante de ese espacio. Como les decía, se evalúan propuestas, se toman determinaciones, se hacen ajustes y se establece lo que pues, se podría decir una arquitectura dibujada
porque ya da cuenta de una espacialidad, ¿no? Y hay unos escenarios, hay una materialidad, ¿sí? Hay unas perspectivas que nos dan cuenta de esa espacialidad. Y lo vemos en el esquema que encontramos aquí, un concepto de una renovación de un sector de ciudad donde fácilmente en este esquema se puede entender esa idea de espacio. Y llegamos a la última etapa. La última etapa de este proceso creativo, de este proceso proyectual, es la materialización. Pero la materialización la vamos a entender de dos maneras. Una materialización que es la concreción ya gráficamente bajo unas convenciones, una normativa que establece el dibujo arquitectónico para traducir esas ideas en unos esquemas que permiten de alguna manera servir de base para poder construir y materializar el proyecto. Entonces digamos que el concepto de materialización, hablando del proceso creativo en relación al dibujo, culmina con unos planos técnicos arquitectónicos. Pero si hablamos en el concepto de arquitectura en general, el proceso de materialización culmina cuando la obra se termina. Pero aún así, cuando la obra se termina, requiere un nivel de procesos gráficos importantes para poder complementarse, ¿sí? Y en ese sentido empieza a ser importante la memoria gráfica conceptual, los planos técnicos, esas render, las animaciones, esas inmersiones en espacios virtuales y esas planimetrías técnicas acompañan esa materialidad. Entonces es importante entender que incluso en el proceso de materialización también la parte gráfica es importante. Y para finalizar este módulo, pues ya digamos que es importante retomar un poco todos estos conceptos que hemos venido trabajando en estos 3 módulos, la idea del dibujo de base, la habilidad que tenemos y que podemos ganar, ese potencial de comunicación que tiene nuestro dibujo, la necesidad de asociar el dibujo con los procesos creativos, ¿sí? Convertirlo en un lenguaje que nos permita comunicarnos con nosotros, comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con el promotor, con el usuario, con el cliente pues, final. Entonces es importante que este proceso en donde nos hemos adentrado en conocer el dibujo, pues sea como la base que los motive para poder adentrarse en este mundo que es fantástico, el mundo del dibujo, porque nos permite generar cosas que aún no están, no existen, generar cosas nuevas, cosas incluso que nadie las haya dicho antes o que no las haya creado antes. Entonces, importante generar esa motivación para que ustedes se metan en este campo y vean que el dibujo tiene un gran potencial dentro del campo de la arquitectura. Muchas gracias por su atención.